Campaña de declaración jurada y pagos de tributos en este 2023. Vamos a actualizarlo y para ello invitamos una vez más a nuestro estudio a Vilma González Triana, quien es la jefa del Departamento de Atención al Contribuyente en la ONAT. Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. ¿Cómo marcha en sentido general el proceso? Bueno, la campaña, como todos sabemos, comenzó el 9 de enero, que tiene fecha de término 2 de mayo. La campaña hasta ahora tiene un % de presentación de bastante bajo, es decir, tenemos un potencial hoy en la capital de 159.514 contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada, es decir, el potencial este año es más alto, porque recuerda que este año presentan declaración jurada tanto los contribuyentes de régimen general como de régimen simplificado, es decir, los que tributaban bajo el régimen simplificado en el año 2022, por lo tanto el potencial este año es mucho mayor. Hoy nada más tenemos recibidas más de 9.000 declaraciones juradas, todavía el % está un poco bajo en comparación con el potencial que tenemos, lo que les recordamos a los contribuyentes, a todos, que es una obligación, una vez más, lo digo, presentar la declaración jurada, aunque los ingresos sean cero. No, tu ingreso es una obligación del contribuyente presentar la declaración jurada. Y recordarles aquello, porque ya estamos en el mes de febrero, que su declaración jurada tiene liquidación adicional, que bueno, que aprovechen el beneficio del 5% por pronto pago si liquida antes del 28 de febrero. Vilma, la ONAT le avisa a las MIPYMES que tienen que efectuar el pago o todas deben hacerlo. No, en el caso de las MIPYMES están obligadas a presentar la declaración jurada de impuestos sobre utilidades, aquellas que ya no cuentan con el periodo de excepción. Es decir, son las que están obligadas a presentar la declaración jurada de impuestos sobre utilidades con un término del 31 de marzo. Es decir, ya también estamos culminando febrero, ya nos queda un mes nada más hasta el 31 de marzo para todos los obligados a presentar el impuesto sobre utilidades, presenten su declaración jurada. ¿Cuáles son las vías para acceder a la documentación? A ver, las vías tenemos varias. Tenemos el portal tributario, donde el contribuyente desde ahí puede descargar los modelos de DJ, tanto personas jurídicas como personas naturales. En las oficinas lo podemos poner en memoria flash, y impresas también tenemos en nuestras oficinas para darle a los contribuyentes. ¿Se deducen los gastos del pago de impuestos? Sí, los gastos se deducen. Desde el año pasado los contribuyentes tienen autorizado el 100% de los gastos con justificación del 80%. Hay un 20% que tienen libre, es decir, que no tienen que justificar. Pero recordarles que todos estos gastos tienen que estar contablemente registrados. En el caso del personal que recibe gratificaciones, solo tienen autorizado un 10% de gasto, porque en realidad ellos no generan un gasto como lo generan los trabajadores por cuenta propia, el sector de la cultura, etcétera. ¿Cuál es el mínimo exento de pago? El mínimo exento es de 39.120 para todas las personas naturales, es decir, para los socios de las pymes también tienen autorizado un mínimo exento de 39.120, es un beneficio que le da. Vamos a decirlo más despacio, es el mínimo para todos, no hay diferencias. No, es 39.120, inclusive para el sector agropecuario es un mínimo exento de 39.120. Bueno, en sentido general, otros datos que deben tener en cuenta, sobre todo los actores económicos no estatales, a la hora de efectuar su declaración. A ver, a la hora de efectuar la declaración jurada, en el caso de las pymes, de los proyectos de desarrollo local, en ese caso, tener en cuenta que están obligados igual a presentar esa declaración jurada de impuestos de utilidades, hayan estado en pérdida o no, es decir, no tuve utilidad, no realicé, pero debo presentar igual mi declaración jurada. En el caso de los proyectos de desarrollo local, sí están obligados todos, porque en el caso de los proyectos de desarrollo local no cuentan con excepción, es decir, cuando se inscriben como proyecto de desarrollo local, no tienen excepción, como en el caso de las MIPYMES, que se le otorgaba 6 meses en el caso de reconversión y 1 año para las de nueva creación. En este caso, sí, los proyectos de desarrollo local están obligados a presentar su declaración jurada. En el caso de los socios de las pymes, recordarles que tienen hasta el 31 de marzo, es decir, presentan sus ingresos personales, la DJ de ingresos personales. Es un modelo, en realidad, no viene siendo una declaración jurada como los trabajadores por cuenta propia, pero sí presentan por los dividendos obtenidos en el año 2022 aquellos que ya no están con la excepción, es decir, que ya no tienen el periodo de excepción. Están obligados a presentarla. Que la diferencia que tiene el caso de los socios en comparación con el resto de las personas naturales es que ellos tienen hasta el 31 de marzo para presentar el modelo por donde van a declarar. No se deducen gastos, tienen autorizado un mínimo exento de 39.120 y además se deducen el 5% que le fue retenido en este caso por la pyme.
¿Y en el caso del transporte terrestre? En el caso del transporte terrestre, recordar que tienen también el beneficio por pronto pago antes del 28 de febrero, lo que no un 5%, tienen un 20%. Siempre recordar, en el caso de las personas naturales, es decir, gratificaciones, artistas, trabajadores por cuenta propia, diseñadores, y en el caso del transporte terrestre también, si realizan el pago por transfer móvil, tienen una bonificación del 3%. Es decir, si cogen el 5% por pronto pago y además lo hacen por transfer móvil, tienen una bonificación, 5 más 3 son 8, eso no... El 8% de descuento. El 8% de descuento del importe a pagar. Recordar siempre que a la hora de pagar por transfer móvil, la declaración jurada, ese 5% lo tienen que determinar por pronto pago en la declaración jurada. Y lo que va al transfer móvil ya es el importe con el 5% determinado. Lo que descuenta simplemente el transfer móvil es el 3%. ¿no? Vamos a esclarecer las fechas para hacer los pagos. A ver, en el caso de ingresos personales del sector agropecuario, gratificaciones, personas naturales, sector de la cultura, comunicadores sociales, diseñadores, tienen para presentar su declaración jurada hasta el 2 de mayo. ¿Ya? En el caso de los dividendos de los socios, hasta el 31. Nosotros hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo, pero recuerden, si tienen liquidación adicional, aprovechen la bonificación. En el caso de los socios de las pymes, tienen hasta el 31 de marzo. En el caso del impuesto sobre utilidades, tienen hasta el 31 de marzo, que son las empresas estatales, las sociedades mercantiles, las CCS, es decir, las cooperativas de crédito y servicios, las VPC. Tienen hasta el 31 de marzo. En el caso de los ingresos no tributarios, tienen hasta el 31 de mayo y el transporte terrestre y embarcaciones tienen hasta el 30 de septiembre. Perfecto, muchísimas gracias, Vilma. Te esperamos nuevamente para actualizar a todos nuestros televidentes de cómo marcha este proceso en la capital. Gracias por estar aquí.